Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. La barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Dios. A propósito de estos párrafos del Evangelio de Mateo, enmarcados hoy 18 de noviembre en la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo, recordamos hoy que Jesucristo es el que sostiene su iglesia. Y decimos suya porque realmente desde los mismos apóstoles hasta el último de los bautizados estamos enfilados y estamos siendo, en verdad, deberíamos, piedras vivas en este edificio y en este cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Él. El Evangelio además nos acaba de recordar que en los momentos de pruebas y en los momentos de tormentas, Jesús no permanece indiferente. Él está cercano, actuante, para tender su mano y evitar que nosotros nos hundamos. Como le sucedió a Pedro en este relato, que le pidió a Jesús, después de verlo andar sobre las aguas, que quería ir hacia él. El arte ha plasmado en el paso de los tiempos esta escena, y mientras lo leía venía a mi mente la pintura que está respecto a esta escena y a este acontecimiento en la Catedral de León, aquí en Nicaragua.
está efectivamente el Señor ayudando a Pedro, tendiéndole la mano para que no se hunda en medio de la tormenta y en medio del mar, en medio de las aguas turbulentas. Hoy, al recordar la dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo, le damos gracias a Dios por estos templos que son símbolo evidente, tangible, de lo que no se ve, pero se percibe y se siente en toda la universalidad y catolicidad de la Iglesia. La fe, creer firmemente nosotros, pase lo que pase, suceda lo que suceda, que esta Iglesia es de Jesucristo, que este Jesucristo está en medio de nosotros, aun cuando todo parezca confusión y caos. En la colina vaticana, desde el siglo IV se levantó ese templo sobre las cenizas y los despojos mortales del primer apóstol de la Iglesia, del príncipe de los apóstoles, Pedro. También, según la tradición, en ese mismo siglo, en la Vía Ostiense, en Roma, fuera de las fronteras y de los muros de la ciudad, se levantó la otra basílica cuya memoria hoy nosotros recordamos en su dedicación, dedicada al apóstol de las gentes, San Pablo. Los templos, como he dicho, son signos visibles, lugar de oración, donde los creyentes elevamos nuestras súplicas y nuestras acciones de gracias y alabanzas a Dios. La Basílica de San Pedro, testigo de grandes acontecimientos en el paso de la historia, como el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II. Desde ese lugar, la catolicidad espera ansioso también de los labios del Papa la doctrina sólida y segura del depósito de la fe, que ha de ser inalterable y firmemente y valientemente custodiado, en primer lugar, por los sucesores de Pedro, es decir, los papas. En estos tiempos en que estamos viviendo difíciles, tormentosos, no solamente por los azotes que la naturaleza nos está embistiendo y nos está trayendo, justamente sabemos y no dejamos de orar hoy por los hermanos damnificados ya a causa de este fenómeno natural de huracán que estamos pasando en Nicaragua, pero también no podemos cerrar los ojos y dejar de reconocer que se levantan voces, se dan acontecimientos que pretenden golpear la barca y hacer sentir que nos hundimos. Debemos levantar la voz, los que somos de Cristo, incansablemente decir como Pedro en la escena de este evangelio: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Y podría preguntarse alguno, bueno, ¿y a qué se refiere concretamente el Padre? Ahora que con los medios de comunicación todo sale a luz, todo es evidente, no es ningún secreto de los escándalos y las dificultades que se están viviendo y que se están pasando en estos tiempos difíciles. Escándalos y situaciones dolorosas ocasionadas incluso por quienes hemos sido llamados a ser vigías y a ser modelos y ejemplos en medio de esta barca piloteada por Jesucristo, que es la Iglesia. ¿Qué hacer entonces nosotros en estos tiempos? ¿Quedarnos impávidos y de brazos cruzados ante lo que pueda estar pasando? Creo que no. La obligación de todo creyente, en primer lugar, es elevar preces y oraciones al dueño de esta barca, al dueño de esta institución que es Jesucristo, a la Virgen Santísima, Nuestra Señora, que es pilar seguro y firme de esta doctrina santa y católica
que se nos ha confiado y que debemos nosotros enseñar y predicar enteramente, sin vacilaciones y con valentía, todos los tiempos al pueblo de Dios. Termino recordando un sueño que tuvo don Bosco, santo sacerdote del siglo recién pasado. Veía este sacerdote efectivamente la barca que representaba la iglesia en medio de una tormenta que la azotaba y que parecía que se hundía. Un hombre vestido de blanco llevaba el timón de esa barca. ¿Quién puede ser sino el mismo Santo Padre? Se parecía que todo se perdía y de pronto emergieron del mar dos pilares firmemente puestos. En uno de ellos estaba la Eucaristía en la parte de arriba de aquella pilastra y en el otro estaba María, la Inmaculada y Señora nuestra. Y alguien gritó: sujeten la barca con cadena a esas dos pilastras, a esos dos pilares que le van a dar firmeza. Y así sucedió. Asidos con cadenas, aquellas tormentas no pudieron hacer sucumbir la barca y permaneció allí a flote en medio de aquel mar embravecido. No es la primera vez que la iglesia pasa situaciones difíciles y de tormenta. Lo que pasa, repito, que en esta era digital en que todo es internet, en que todo el mundo opina, todo el mundo da sus ideas, a veces también las tormentas se arrecian. Amarremos esta iglesia a esas dos pilares, a esas dos bases fundamentales. Predicar la presencia real de Jesucristo, respetarla, amarla en la Santísima Eucaristía. Recordarnos que no es nada más un signo, un símbolo, es la presencia real de Cristo en medio de nosotros. Y por supuesto los auxilios y los socorros de la Madre, que es siempre fiel aun cuando nosotros hemos sucumbido y hemos coqueteado con el pecado, porque al fin y al cabo Madre es, y justamente de todos nosotros los pecadores. Al recordar pues hoy la dedicación de las dos basílicas de los dos grandes apóstoles del Señor, Pedro y Pablo, elevemos nuestras súplicas al Señor para que la iglesia permanezca firme y fiel. Hay un evangelio en que Cristo pregunta: ¿será que cuando venga el final de todo y llegue el Señor, encontrará fe sobre la tierra? Que no se apague esta llama de la fe y que se haga práctica, efectiva en la auténtica caridad y en el servicio a los hermanos. Que no se nos olvide que para nosotros los sacerdotes y para todo el pueblo creyente, el primer gran servicio es orar y encomendarnos unos a otros ante Dios. Si nosotros decimos: soy generoso, comparto lo que tengo, doy a manos llenas, magnífico. Pero si lo hacemos prescindiendo de la motivación principal, que es la caridad que viene de Dios, esto sería mera filantropía. Y nosotros, si esto lo hacemos, es porque el Señor es amor y porque en el prójimo queremos descubrir y queremos ver el rostro sufriente de Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.